Exijo a la presidenta Armengol que dé explicaciones y que haga públicos los contratos adjudicados a un militante histórico del PSIC-PSOE por la compra de material sanitario en China, entre el que se encuentra una partida de 80.000 mascarillas defectuosas que el Gobierno balear ha tenido que retirar. Es un asunto gravísimo que requiere de la máxima transparencia para saber en qué condiciones se gestó esa contratación, quién la decidió, por qué se encargó a esa persona y los honorarios que percibirá el intermediario escogido por el Gobierno balear. Exigimos que la pandemia no sea motivo para hacer actuaciones irregulares y tapar la transparencia exigible a toda administración pública. Es muy grave que el Gobierno contrate material sin garantías cuando se trata de proteger a nuestros sanitarios. Parte de ese material ha sido repartido en hospitales, poniendo en riesgo la salud de nuestros sanitarios, por lo que deben depurarse responsabilidades directas y políticas por esta chapuza. Sorprende que después de destaparse el asunto a través de un medio de comunicación, el Gobierno diga que lo investigará y hable de probabilidad de protección de dicho material una vez repartido y no antes de hacerlo llegar a los hospitales.